¿sí? Y todavía no hay pastillas ni inyecciones, nada que nos enseñe a, bueno, sí controlan, por supuesto, sintomatología, pero pastillas que nos ayuden a resolver problemas, a fortalecer mi autoestima, a saber cómo relajarme, pues no lo hay. Esto entonces trabajamos con un modelo muy dirigido, se enseña el modelo, por eso asumimos un rol como de maestro. Se enfoca a situaciones específicas, sobre todo a síntomas. Es un abordaje muy de síntomas, en donde se trabajan 2 o 3 que el paciente quiera abordar. Tiene una estructura, se trabaja con un temario específico, sobre todo yo trabajo mucho a nivel grupal, entonces se trabaja a nivel de grupo, en promedio 20 sesiones, está un tema que se trabaja, se dan conceptos y se brinda una estrategia, una técnica en la que después las personas pueden participar si quieren, hacer comentarios, expresar sus dudas. La meta es ayudarle a identificar y a moderar, a modificar pensamientos, emociones y conductas. No cambiamos personalidades, esa ya está establecida. A los 17, 18 años ya están las características de personalidad de alguien. Este enfoque trabaja mucho con tareas, se muestran las técnicas, los ejercicios y se pide que lo trabaje para que pueda llegar a aprender la habilidad y a desarrollarla. Si bien tomamos aspectos del pasado y por supuesto hacemos entrevista, historia clínica para tener un contexto, nos dirigimos en el aquí y en el ahora, en el tiempo presente. Cabe mencionar que en la depresión las personas a veces se quedan muy atorados, estancados, diríamos, en el pasado, con todas las adversidades y dolores y sufrimiento. Y a veces, si también tienen rasgos de ansiedad, pues van mucho a anticipar el futuro, pero a veces de manera muy catastrófica, y se les olvida el tiempo más importante de todos, que es el presente, que es el aquí y ahora. La terapia cognitivo-conductual va a este momento. Le pedimos que al paciente asuma un rol activo, no solo es receptor de información o de técnica, sino le pedimos que participe activamente. Todo este abordaje, por supuesto, ayuda mucho a disminuir problemas de depresión, de ansiedad, incluso de dolor. Y sobre todo mejora el funcionamiento de la persona porque enfatizamos la flexibilidad. El elemento importante de los primeros mencionaba la psicoeducación para dar información clara, precisa, basada en evidencia de lo que es el diagnóstico, que les ayude a bajar sensación de culpa, estas ideas irracionales de que yo me provoco esto, la depresión o la ansiedad o el dolor. Se brinda información al paciente, incluso a familiares, y la idea es informar sobre eso, diagnóstico, la evolución, cuál sería el pronóstico, las técnicas, los beneficios y, ¿por qué no?, también los efectos adversos, sobre todo de los medicamentos. Para trabajar en la terapia cognitivo-conductual y sobre todo en las terapias de tercera generación, de las que hablaré un poco más adelante, nos basamos sobre todo, la terapia cognitivo-conductual parte de que primeramente en los años 50 la terapia destacada fue la terapia conductual. Es un abordaje en donde se trabajó mucho con las conductas abiertas, observables de las personas para llegar a tener control sobre ellas. Después vino una modalidad en la psicología que fue la terapia cognitiva, sí, con sus principales representantes como Beck y Albert Ellis, en donde enfatizaban ya no solo la importancia de la conducta abierta, sino el papel de las cogniciones, del pensamiento y todo lo que es contenido de pensamiento, mis creencias, mis opiniones, mis conceptos y el papel que esto tenía sobre la conducta. Viene entonces así, después de la influencia o el periodo de oro de la terapia cognitiva, lo que sería esta etapa de la terapia cognitivo-conductual, enfatizando la interacción y la influencia entre mi pensamiento, mis emociones, sentimientos y mi conducta, cómo esto constantemente se está retroalimentando. Dentro del modelo cognitivo se postulan 3 conceptos específicos que podrían ayudar a explicar la depresión. Uno se llama la tríada cognitiva, otro es los esquemas y otro sería los errores cognitivos, los errores en el procesamiento del pensamiento, en pensamientos o formas típicas
de explicar la información. La triada cognitiva es de los elementos más importantes y se trabaja básicamente en ella porque se habla que todas las personas tenemos una visión de nosotros mismos, un autoconcepto, sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, o bueno, por lo menos tratamos de ayudar también a las personas en esto, pero a nivel de la depresión se ha encontrado esta visión negativa de las personas. El paciente se atribuye culpas, se siente devaluado, siente que muchas cosas giran en torno a él, se compara constantemente. Otro elemento importante de la triada cognitiva sería esa visión negativa del futuro. O sea, se anticipa el futuro así, como una nube negra, todo es catástrofe, todo es lo negativo, justo es la persona a la que le pasa todo, ¿sí? Y hay una visión de túnel muy específico, solo se ven esos aspectos negativos de la vida o de las situaciones. Y el tercer elemento de la triada sería esa visión negativa hacia el futuro, ¿sí? Se espera poco, se vive con una sensación de desesperanza, de ya ni modo, de yo no tengo control ni sobre mi vida y menos sobre la de otras o de otras situaciones, y del futuro pues tampoco. Bien, en todo este enfoque de la terapia, sobre todo cognitiva, pues se ha hablado mucho de estas preocupaciones excesivas, sobre todo en el caso de las personas con depresión, pues hay un fenómeno muy frecuente en donde catastrofizan, se quedan, filtran solo las cosas negativas de los eventos y se quedan, diríamos nosotros, como apegados. Entonces trabajamos mucho ese aspecto, ¿no? Hacerle ver a la persona que a veces no son los eventos lo que nos causan la sensación de bienestar, felicidad o de desdicha, sino es la persona, es la interpretación que la persona hace de las cosas lo que puede llevarle a tener un gran sufrimiento y hacer que se mantenga y que incluso se exacerbe o se agrave los síntomas de depresión. A quedarse como muy pegados, muy atorados, de manera muy obsesiva, se le llama el apego, y las personas pueden quedarse muy apegadas a otra persona, a una relación que a lo mejor ya concluyó, a objetos o situaciones, con la idea subyacente de que sin esa persona, sin esa situación, sin ese objeto, es imposible ser feliz. Entonces vemos cómo es importante trabajar desde lo cognitivo en la depresión con estos aspectos, ¿no? Enseñar que a pesar del dolor, las adversidades, pues la vida sigue, no negamos esas emociones, esos pensamientos y mucho menos las situaciones difíciles que pasaron, pero hay que transitar y pasar por eso, por esa adversidad, por ese dolor, y cuando uno no se resiste a eso, ni hay una lucha obsesiva contra eso, las personas podemos transitar sin aferrarnos. Es aprender a escuchar como una sinfonía todos los instrumentos, ¿sí? Y a veces sí, pues nos podemos dar cuenta que falla un instrumento, que algo produjo disarmonía, pues así es la vida, pero que podemos reconocer esto y podemos enseñar a las personas a ver el resto de la sinfonía. Y como bien dice aquí en esta imagen, pues la vida es como un piano, ¿no? Hay teclas blancas y negras, las dos están, y a veces si las negras las comparamos con las tristezas y adversidades, pues sí existen, pero a veces es necesario esas teclas negras, dice ahí, para seguir creando música, son parte de la vida. Quiero mencionar algunos efectos desde las neurociencias, como si bien ya hay mucha bibliografía y mucha evidencia del efecto benéfico de los fármacos sobre la depresión, quiero mencionar algunos estudios importantes porque también se haya visto el efecto de la psicoterapia. Sabemos que si la psicoterapia puede tener una influencia profunda en las creencias, en las emociones y en las conductas de las personas, pues no sería sorprendente pensar que esta forma de intervenir pudiera generar importantes cambios estructurales y funcionales en el cerebro. Entonces, hay varios autores, ahí les señalo algunos, al final pongo referencias, donde se ha estudiado esto. En algún estudio, Gellenberg en 2010,
al trabajar con pacientes deprimidos, dando psicoterapia, observó una reducción en el metabolismo de la glucosa en regiones frontal y temporal, en la ínsula y los ganglios basales. Cabe mencionar que el mejor abordaje para la depresión es el tratamiento combinado, es decir, la farmacoterapia con la psicoterapia. Entonces tenemos aquí, como se menciona, que con ese tratamiento combinado parece ser que se ha observado con estos cambios en estos estudios una normalización en el patrón de activación en circuitos frontolímbicos. Al final de esta diapositiva les menciono de estos mismos autores, Barzaglini y colaboradores, una serie de estudios en donde han impactado ahí en MDD, que es por sus siglas en inglés, el trastorno depresivo mayor. La psicoterapia con la que se ha trabajado, se han hecho estudios no solo con CBT, que es terapia cognitivo-conductual por siglas en inglés, sino la IPT, que es una terapia de un abordaje interpersonal en condiciones de descanso, pero también ya se han hecho estudios en donde se le pide a los pacientes que estén realizando alguna tarea y están siendo monitoreados por algún estudio como resonancia magnética, un SPECT, una tomografía. Algo también importante es que este autor, Gordaple, y colaboradores se encontraron mediante el estudio de PET, que intenta medir el metabolismo de glucosa, reportaron disminuciones en la actividad prefrontal después de diferentes tipos de psicoterapia. Los pacientes deprimidos pues, fueron asignados a cualquiera de los tratamientos, ya sea con terapia cognitivo-conductual o paroxetina. Se hizo otro estudio en este sentido y después de la terapia fueron evidentes las disminuciones en la corteza prefrontal dorsal, medial y ventral, además de encontrarse un aumento en el hipocampo, que sabemos que está relacionado con aprendizaje y la memoria, y en la corteza dorsal del cíngulo. En otro estudio donde se comparó venlafaxina con terapia cognitivo-conductual, observaron en las personas que después de las 16 semanas que duraron los tratamientos, se observó disminución en la corteza órbitofrontal y en la corteza prefrontal medial izquierda, incrementando el metabolismo en la corteza occipitotemporal derecha. Les muestro esta tabla donde también vienen una serie de estudios con terapia interpersonal, cognitivo-conductual, en combinación con farmacoterapia, con algunas de las sustancias, el tipo de estudios y algunas de las técnicas pues, que se usaron como SPECT, PET o resonancia magnética funcional. Quiero mencionar algo importante en cuanto a el empleo tanto de la farmacoterapia como de la psicoterapia. Se habla en las investigaciones de las neurociencias de lo que sería la regulación top-down, arriba-abajo, o bottom-up, abajo hacia arriba, y tiene que ver con esto. En esta tabla vemos la estrellita en color rojo representa lo que es las estructuras como la amígdala del sistema límbico, estructuras subcorticales. Entonces se menciona, vean ustedes aquí, la estrellita roja es la influencia de estas estructuras subcorticales, y cuando se ha dado farmacoterapia, ustedes ven ahí mencionado en letras rojas, la farmacoterapia influye en esta modulación, en esta regulación, en este sistema que sería de la amígdala. El medicamento va, por ejemplo, a controlar las emociones, estas sensaciones impulsivas. Entonces va de controlar con el medicamento estructuras límbicas como la amígdala, y una vez controlado esto, pues entonces la persona ya estará en mejor condición para recibir información, para atender, que es donde entra muy bien nuestro trabajo psicoterapéutico. En los cuadros rojos de esta diapositiva se menciona el trabajo, la influencia con la psicoterapia. Entonces se ve como después de dando el tratamiento y después del tratamiento se ve cómo hay estos resultados en donde se trabaja mucho con los pensamientos de las personas, empezar a aclarar, a desmitificar, y todo esto pues empieza a trabajar a nivel de estructuras de arriba hacia abajo, o sea, de corteza, de las estructuras corticales,
y trabajando con ellas, la influencia y el efecto va hacia las estructuras subcorticales, más abajo. Por eso es la teoría de arriba abajo. Pero vean cómo justamente en este nivel se ilustra muy bien cómo el tratamiento combinado pues va a tener un impacto favorable porque farmacoterapia influye en estructuras, en una regulación de abajo, sistema de amígdala, sistema límbico hacia arriba, y la psicoterapia trabajamos de estructuras frontales hacia abajo. Entonces, esto es algo muy importante. Finalmente, varios de los estudios que ahí les mencioné en tablas hablan de que, si bien a veces hay resultados heterogéneos, ¿por qué? Pues porque